veces aparecen datos categóricos, que son datos que pueden agruparse pues de acuerdo a ciertas características que tengan, y claramente esos datos van acompañados de medidas de frecuencia, es decir, que yo voy a tener un total de, no sé, de datos, y cuando yo los voy agrupando en diferentes categorías, cada categoría se va, como va a pasar en esos datos un n número de veces, donde pues vamos a decir, bueno, un m número de veces donde n va a ser el total de los datos que vamos a tener, y pues ese m simplemente va a ser un número claramente menor que represente cuántas veces sucede eso en cierta categoría. Y lo básico es que, claro, la suma de esas frecuencias debe ser siempre n, y la suma de porcentajes va a ser siempre 100. Entonces hay como tres formas de medir la frecuencia. Está simplemente pues la normal, ¿cierto? Que es decir, ¿no? De esta población o de lo que sea, el grupo que, no sé, da 5 materias en el colegio, es el grupo octavo. Entonces ese grupo tiene 35 personas de 100 personas que estudian en el colegio. Entonces ese 35 sería la frecuencia, ¿no? La frecuencia relativa ya es una proporción de mediciones con cada categoría, nos está diciendo más que todo como una fracción, ¿no? Que vendría siendo el número de esa determinada categoría sobre el número total de datos. Y ahí pues obviamente ya podemos pasar lo que son decimales, o si los queremos dejar expresados como fraccionarios, y pues el porcentaje simplemente sería expresar esa frecuencia en términos de porcentaje, que es multiplicar en todo caso, no la frecuencia relativa por 100, que bueno, así es como normalmente despejamos el porcentaje, ¿no? Y, y ya viendo eso podemos ver un ejemplo en donde tenemos esas tres representaciones. Aquí, por ejemplo, el ejemplo sería la calificación de la educación en Estados Unidos hecha por 400... Profesora, disculpe, es que no se ve en la diapositiva. O sea, solamente se ve la primera. Oye, porque eso siempre me pasa. Espérate, dame un momento. O sea que estoy hablando todo este tiempo Ahora sí, profesor. en estadísticas. Sí. Anda, yo que las preparé, bueno, se las voy a mostrar. ¿Sí les salen ahora? Sí. Sí, prof. Qué rabia, pues ahora las tienen que volver a ver porque yo me esforcé para que vean las gráficas por donde iba, los datos categóricos, bla, 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 y ahora sí continúo. En el ejemplo, Solo se vio en la que está ahora, solo se vio la 21. ¿lo soy yo qué? Solo se vio la 21, la número Ponte 21. la del ejemplo. ¿Y eso por qué? Ay, voy a tener que hacerlo así. No entiendo la verdad qué sucede. Pues espérense, Comparta toda la pantalla. va a tocar. Oye, pero eso es muy raro. Bueno, ahora sí. Ya. ¿Se ven los cambios? Sí. Me muero. Ok, continuemos. Parece aquí cojo esto. Listo, entonces ahora sí. En el ejemplo, pues tenemos la calificación de la educación, ¿no? Y digamos que hay 4 categorías, es decir, que hay 4 formas distintas de calificar. Y aquí en la frecuencia simplemente nos están diciendo cuántos educadores por cada categoría hay, es decir, cuántos educadores califican de la manera que, bueno, ustedes entienden eso ya. Listo. Entonces, obviamente, la suma del total debe, o sea, la suma de cada categoría, de cada frecuencia en cada categoría, debe darnos el total. Y ahí lo que se hace, pues, la frecuencia ya la tenemos escrita, ¿no? Digamos que nos dieron un montón de datos regados y, bueno, nosotros hicimos esa tablita aquí. Y ya luego la frecuencia relativa simplemente sería dividirlo entre 400, ¿no? A cada uno de los valores que nos dio la frecuencia normal. Y ahí sí nos da un decimal que al multiplicarlo por 100 nos va a dar el porcentaje. Y ya, solo con esto podríamos generar histogramas, diagramas de barra, diagramas de puntos o pictogramas en caso de que quisiéramos hacer, no sé, algún diagrama donde cada categoría se viera representada por un dibujo en particular, que eso básicamente que son los pictogramas. Casi no se ven las listas, la verdad, pero bueno, un dato ahí en particular. Pero sin embargo, con esos datos aún no lograríamos pasar a gráficas circulares.
o gráfica de pastel. Entonces, pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que para poder hacer la gráfica de pastel tenemos que primero hallar la frecuencia relativa y luego la multiplicamos por 360 y eso nos va a dar el ángulo. Ya habiendo visto eso, pues estamos teniendo, digamos, los números decimales que nos está dando en la frecuencia relativa y de este lado estamos obteniendo los ángulos, es decir, que no sé, pues este ángulo me dio 234, yo gráfico 234 y luego a partir de lo que me sobra, gráfico 82, luego 10 y luego y así. Y obviamente aquí no te van a salir los ángulos, sino que te van a salir los porcentajes. Entonces, a veces, bueno, no sé si a ustedes les pasa, muchas veces los estudiantes se estancan porque no saben pasar de una simple frecuencia relativa a una gráfica de pastel, pero es en sí porque no saben cómo realizar la conversión. Es una básica multiplicación por 360 de la frecuencia relativa, que a fin de cuentas es una fracción, y si pensáramos en términos de probabilidad, sería simplemente la probabilidad de eso, ¿no? Pero igual esto no son probabilidades, sino simplemente son formas de como de expresar los datos que estamos teniendo. Ya probabilidades lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay otra gráfica que nos dan, creo que en séptimo, no sé si estoy mal, tengo una memoria un poco buena para este tipo de eventos, ¿no? En el que es bastante sencillo, pero de pronto si no lo recordamos, podríamos embarrárnosla y pues en sí podríamos de pronto no hacerlo bien, ¿no? En donde pues aquí lo único que se hace es, tengo mis datos, primero que todo los ordeno, ¿no? Para que me queden bien bonitos y no me confunda de pronto en datos repetidos, o a menos de que ustedes sean los que rayan los datos, bueno, eso es a decisión de cada quien. Donde el tallo viene siendo siempre el número, pues el primer número, ¿no? Y la hoja viene siendo el segundo número. Podría decirse la parte unitaria, la parte de 10 a la 1, si lo quieren ver de esa forma. Y bueno, aquí tenemos unos datos como ejemplo y simplemente pues los escribimos así, ¿no? Este caso, por ejemplo, 9 tiene 0 y 5, eso me quiere decir que hay un dato de 90 y hay un dato de 95. Si yo aquí está el de 95 y el primero es el de 90. Lo más usual es ordenarlo, pues para tener una mayor visibilidad de los datos. Y bueno, en gráficas tan simples como estas, uno ya puede de pronto, no sé, pensar cuál es la mediana, cuál es la moda, y así sucesivamente. Pues yo aquí, solamente organizando esto, ya en el ordenamiento me puedo dar cuenta de que la moda es 70, porque este 7 tiene un montón de ceros y eso no pasa en ningún otro. Y pues la mediana simplemente sería, pues, más que todo, ¿no? Déjenme ver algo aquí. Sí. Sería simplemente, pues, sumar el número de hojas que tengo y mirar el número intermedio y ya, y luego lo multiplico. Y bueno, luego ya sé que el número intermedio, digamos que no sé, es otra vez 70, qué sé yo. Entonces es por este 7 y ese 0. Por si no lo recuerdan, la mediana es simplemente el valor medio, es decir, el valor que podemos encontrar en la mitad cuando ordenamos los datos. Aunque yo dudo mucho que no lo sepan, porque creo que es lo más básico. Y bueno, este 8 y este 5, por ejemplo, que están aquí representados, como no tienen hojas, se sobreentiende de que son valores que no están dentro de los datos. Algo que sí me importaría decirles es que si, por ejemplo, hubiese un dato atípico, pero podría pasar, ¿no? Que uno de estos datos fuera 1, obviamente, pues el tallo vendría siendo 0, ¿no? Porque sería 0, 1, entonces el tallo sería 0 y la hoja sería 1. Bueno, continuemos. Y ahora, pues ya teniendo eso, digamos que podemos pasar a lo que serían las medidas de variabilidad. Entonces, básicamente, estas ayudan a crear una imagen mental de la dispersión de datos. Es decir, yo puedo tener dos gráficas, parecen diferentes, pero de pronto comparten algunos, digamos, unas características en común, o pueden parecer diferentes, pero podrían tener la misma dispersión de datos y así.
Entonces, digamos que lo más usual que nosotros vemos vendría siendo el rango, que es simplemente el intervalo en el que se dan pues las distintas mediciones. Por eso es la diferencia entre la medición más alta y la más pequeña. Pero ¿qué pasa? Primero, esto solo es útil para conjuntos pequeños de datos, ¿no? Y segundo, pues yo aquí pues tengo el mismo rango, digamos que va de 1 a 8, está de 1 a 8, pero la dispersión de datos, pues sí se ve una gran diferencia, ¿no? Porque claro, aquí mientras 4 y 5 tienen la mayor frecuencia relativa, aquí por el contrario son de los datos donde hay menor frecuencia relativa. Entonces, eso como tal el rango no nos permite identificar bien esa dispersión que de pronto estamos buscando. Entonces, ya ahí, dependiendo de lo que se quiere obtener, uno tiene estos tres tipos de medidas de variabilidad. Prácticamente, la varianza y la desviación típica son lo mismo, la diferencia es que la varianza no está expresada en, en su medida, eso, en la medida correcta, sino que está expresada como la medida que tengas al cuadrado, porque si podemos ver acá, ¿no? Claramente, la varianza como está elevada al cuadrado, y si tú tienes tus datos en metros, te va a quedar metros al cuadrado. Entonces lo que se hace es que se le da a la desviación típica simplemente la raíz de eso para que nos esté mostrando en sí cuál sería digamos, la variedad o la desviación de los datos con respecto a la media, ¿no? En las unidades de datos que estamos trabajando. Y bueno, la desviación media vendría siendo simplemente desviaciones que hacemos individualmente, es decir, cada elemento, restándole el elemento, el valor que nos dé en la media, y bueno, se va a tomar obviamente el valor absoluto, porque estamos a fin de cuentas mirando como longitudes. O sea, no tiene sentido que una desviación nos dé, bueno, sí tiene sentido que nos dé negativa si lo entendemos como que está echada tanto, tanto valor a la izquierda o una resta o algo así, pero sin embargo, como estamos midiendo si es solamente desviación, no nos importa el signo, entonces simplemente siempre va a ser con valor absoluto. Aquí creo que no lo muestra, porque puede que no, o sea, dependiendo del estudio, hay estadísticos que lo toman con el valor absoluto y hay estadísticos que no, pero usualmente se hace pues, con valor absoluto. Aquí no hay mucho que abordar, la verdad. Pensaría que si las ITFES traen algún problema con este tipo de fórmulas, les podrían dar la fórmula, o en su defecto yo aconsejaría pues que se las aprendieran de memoria. Pues aquí simplemente sería como interpretarla, ¿no? Donde M es la media, es decir, la suma de todos los datos entre el número de datos. Y bueno, esta sumatoria lo que me está diciendo es que voy a sumar cada resta de todos los elementos restando la media al cuadrado sobre el número de datos en total para la varianza, ¿no? La desviación estándar es simplemente sacarle la raíz a la varianza, y bueno, la media vendría siendo, bueno, la media pues la sumatoria de todos los datos entre el número de datos en total. Ahora, bueno, con respecto a la población y a la muestra, esto es importante ya de pronto para estadística inferencial, cosa que pues la puse acá, pero dudo mucho que se las pregunten, porque casi nunca abordan sobre población y muestra. Sin embargo, es importante de pronto que se pueda observar que en caso de que les salga algo así, ¿no? La única diferencia es que en vez de n va a ser n menos 1. Y ese n chiquito hace referencia al número total de la muestra. En cambio, el n grande al número pues, total de todo, ¿no? De la población en general, porque recordemos que la muestra es simplemente un subconjunto de la población. Y bueno, ya para terminar, yo sé que estoy hablando muy rápido, pero bueno, creo que es mejor así. Aquí, pues en probabilidad, digamos que hacen unos puntos muy básicos, pero pues depende de cada quien, ¿no? Si es básico o no, pues a mi parecer son sencillos, pero pues
obviamente no podría descartar que de pronto en algún momento algún problema X o Y lo llegue a confundir. Pues primero para probabilidad uno tiene que hablar de experimento, de evento simple y de evento, ¿no? Entonces el experimento es simplemente pues, por decirlo así, el entorno donde nosotros estamos tratando pues, de revisar los eventos. Por ejemplo, si yo tiro dados, si yo quiero organizar unos libros, si yo quiero, no sé, ir a comer un helado y tengo diferentes sabores, ese tipo de cosas. Porque, bueno, la probabilidad en general está en todo, pero pues el experimento es en lo que tú decides que vas a de pronto hallar las probabilidades de que tales eventos sucedan. Un evento simple, simplemente, sencillamente, es pues un suceso de un solo dato. Es decir, un evento simple sería cuando tiro una moneda, si me da sello o me da cara. Entonces, si me da cara, eso es un evento simple. ¿Sí? Y pues un evento, pues como tal, ya sería el conjunto de todos los eventos posibles, simples, de algún, de algún, de algún experimento, ¿no? Por ejemplo, en la moneda, los eventos o el evento viene siendo que caiga cara o que caiga sello, es decir, esos dos. Y cuando se habla de mutuamente excluyentes, pues simplemente se está diciendo de que dos eventos no pueden pasar al mismo tiempo. Por decirlo, podríamos decir que una moneda no puede caer cara, no puede caer sello al mismo tiempo, o sea, es imposible. En los eventos sencillos, el cálculo de la probabilidad es igual a la frecuencia relativa, es decir, que si seguimos con el ejemplo bastante trivial de la moneda, como solo tengo de dos opciones, cara y sello, entonces la probabilidad de que me caiga cara tirando una moneda va a ser 50 de 100, ¿no? O va a ser 1 de 2, que va a ser simplemente cara o sello representan 1, ¿no? Y pues el total de datos son 2, bueno, el total de posibles eventos son 2, entonces sería un medio. Cuando digo 50 sobre 100 es en sí pensando de pronto en porcentajes, cara o sello, ambos van a tener 50% de probabilidad. Entonces, aquí yo quería presentarles más que todo unas cuantas reglas que nosotros vamos a encontrar útiles a la hora de hacer este tipo de ejercicios, de problemas. Entonces, por ejemplo, está la regla MN extendida. En resumen, para no leerles pues ese larguero, nos está diciendo que si nosotros tenemos por cada evento individual digamos, tanto número de posibilidades, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Pues las posibilidades del primer evento, del segundo evento y del tercer evento, así. Entonces, por ejemplo, en la cara tenemos cara y sello, pero en la moneda tenemos cara y sello, ¿cierto? De posibilidades, pero si las vamos a tirar 3 veces, entonces ¿cuántos posibles eventos podrían haber? Sería como la primera pregunta. ¿Quién me responde eso? ¿Cómo? ¿Puedo repetir otra vez, por favor? Si lo repito, pero entonces lo repito desde el comienzo. La regla de NM extendida no tiene que aprenderse el nombre, la verdad, yo creo que ni me sabía el nombre. Es simplemente que si tengo tantos números de eventos, digamos, tengo N eventos y en cada uno de los eventos tengo tantos eventos simples, es decir, que pueden pasar M cosas, entonces yo lo que hago es multiplicar esas M cosas, o sea, digamos, en este voy a tener M sucesos, y en esta voy a tener M sucesos, y en esta voy a tener M sucesos. Entonces lo que yo hago es multiplicar todos esos sucesos, y eso es lo que me va a dar al final cuántos eventos voy a tener. Entonces, si tuviese dos monedas, ¿no? Por cada moneda yo tengo dos eventos, que es que si la tiro me puede salir caro, me puede salir sello. Entonces, dos eventos por moneda y tengo dos monedas, simplemente sería por la primera moneda cara y sello y por la segunda moneda cara y sello, o sea, multiplicar dos, me daría 4.
En ese caso, si yo tengo 3 monedas, me daría 8. Bien. Y entonces el número de eventos, al menos en monedas, si yo dijera no, que tengo n monedas, ya pensando un poco más abstracto, si cada moneda me está dando 2 eventos, nosotros podemos entender que la relación va a ser 2 a la n. ¿Por qué? Porque 2 monedas son 4 eventos, 2 a la n, 3 monedas, 8 eventos, 2 a la 3, 8. 4 monedas ya serían 16 eventos, 2 a la 4 y así sucesivamente. No siempre va a ser el mismo número de eventos, porque no siempre vamos a tener el mismo número de pronto pues de datos que vayamos a de pronto a extraerle los eventos. Esta es una moneda, pero entonces yo podría de pronto, digamos, asociar la probabilidad de que me quede, no, bueno, cuántos eventos podría obtener si tiro un dado y tiro una moneda al tiempo. Entonces ya son los eventos de la moneda y los eventos del dado. Entonces, ¿cuántos eventos simples tiene el dado? Pues tengo 6, ¿no? Y en la moneda solo tengo 2. Entonces los posibles eventos vendrían siendo pues simplemente la multiplicación, ¿no? Que vendría siendo 6 por 2, 12. Entonces eso es como lo más sencillo. Y pues ahí, creo que no tengo ejemplo para eso. O bueno, sí. Bueno, dejémoslo ahí. No tengo otro ejemplo. Pero de pronto se puede expandir a otras cosas. Sin embargo, esta es la más sencilla. La segunda regla ya es algo más útil, a mi parecer, y pues simplemente son permutaciones. No sé si ustedes lo recuerdan, pero pues las permutaciones simplemente nos representan el número de formas en las que podemos acomodar tantos objetos. Pues tomando R objetos a la vez, pues si lo queremos ver así. Entonces, ¿cómo explicarlo? Vamos a hacer un ejemplo sencillo, mentalmente, ¿no? Si yo tuviera que elegir a uno de ustedes, ¿cuántas personas posibles podría elegir? 24. Podría elegir, tendría 24 posibles eventos, ¿no? De los cuales solamente voy a sacar uno. Entonces, pues, si yo eligiera uno y dijera, bueno, ahora voy a elegir otra persona, ¿cuántas personas, de cuántas personas podría elegir? Pues 23. de 23, exacto. Entonces ahí, hay que de pronto pensar un poco. Primero, si puedo repetir la persona, ¿no? Porque claro, si yo les digo, no, voy a regalarle a una persona 5.000 pesos de 24, uy, el suertudo. Y si yo digo, no, pues él también puede ganarse de nuevo los 5.000 pesos. Esa persona también va a volver a entrar y esa persona, y bueno, digamos como que mi segunda ruleta, pues también va a ser con 24 personas, no con 23. Pero si yo lo excluyo, es decir, sin repetición, entonces ahí ya esa persona no va a entrar y por eso van a ser 23. Entonces aquí los invito a pensar estos 3 ejercicios. ¿De cuántas formas posibles puedo acomodar 3 libros? Lo primero que hay que pensar es con repetición o sin repetición. ¿Los libros se repiten? Vamos a decir que no, que son 3 libros distintos. Porque claro, pueden ser 3 libros de álgebra igualitos. Pues en ese caso, de pronto no importaría mucho si uno los acomoda, ¿no? Pero digamos que son 3 libros distintos. Entonces, ¿cuántas formas posibles hay? Entonces yo digo, bueno, tengo 3, a ver si puedo rayar aquí. Esto sí. Tengo 3 espacios, perdón. Sí hice dibujo técnico en el colegio, pero bueno, nunca me enseñaron con computador. Y ya. Listo. Entonces, en el primer lugar, como yo no he cogido un libro, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 3, exacto. Pero resulta que como tengo 3 opciones, yo ya elegí una de ellas. Entonces, en este lado, pues si ya que hay una, ¿cuántas opciones tengo aquí? 2.
claramente, estos eventos siempre se van a multiplicar, listo. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el número, digamos, de eventos posibles que tengo va a ser 6. Ese va a ser mi número total de eventos. Pero entonces, si yo tengo, no sé, si empezamos a hablar de probabilidades en sí y no de pronto del total de eventos posibles, y dijera que un libro, vamos a ver, un libro tiene que ser de, no sé, de Marvel, vamos a poner una M de Marvel, ¿no? Y el segundo libro tiene que ser de, se dice DC, no me voy a ponerle DC, no me acuerdo cómo es la construcción de eso. Sí, sí, sí. Bueno, y el tercero, uy, el tercero es de este programa de televisión, que no me acuerdo cómo se lee, porque no me acuerdo de qué es la contracción. Warner. Creo que sí, pero bueno, no recuerdo. Entonces yo les digo, necesito que este primer libro esté en la posición 2. Entonces ya en esta posición 2, ponerlo acá, yo no tengo dos opciones. ¿Cuántas opciones tengo? Una sola, porque necesito que esté solo ese libro ahí. Entonces aquí tengo una sola opción. Y este libro ya se descarta. Entonces nada más puedo mover estos dos libros. Entonces ya yo quito esto, ¿no? Tiene dos opciones. Solo tengo dos opciones. Y entonces en el primer puesto puedo colocar ¿cuántos libros? Posiblemente. Dos. Dos, exacto. Y si aquí ya coloqué dos, y aquí tengo, perdón, aquí ya coloqué uno de esos dos, y aquí ya coloqué el único que podía, solo me queda uno. Entonces, en este evento, tengo cuántas posibles opciones. Pues simplemente 2 por 1 que me da 2, ¿no? Entonces, este evento en particular, no sé, pongámosle el evento donde el libro de Warner va primero. Entonces, la probabilidad de que eso suceda va a ser 2 de 6, que es lo mismo que un tercio, y así. Y así se va calculando. Pensemos en el segundo. ¿Cuántas placas de carro puedo hacer si cada placa debe tener 3 letras y 3 números? Entonces yo aquí escribo, es un poco más extenso, ¿no? Porque primero yo, bueno, lo que soy yo, no sé ustedes. ¿Se puede repetir las letras y los números? Exacto, excelente pregunta. Yo no lo especifiqué porque esperaba que me preguntaran eso. Resulta que estamos hablando de placas de carro. Entonces, ya en eso están como tratando de decir si se puede o no se puede repetir. Si es una placa de carro, pues normalmente las letras se pueden repetir o no se pueden repetir. Sí. Sí, cierto. Entonces, en este tipo de ejercicios, si no te lo están diciendo, es que sí se pueden repetir. Cuando no se pueden repetir, se especifica. Entonces, excepto aquí no, porque bueno, aquí lo dije en voz, pero era simplemente como para enfocarnos en que teníamos que saber si sí o si no. Entonces, ¿cuántas placas de carro se pueden hacer si se deben tener 3 letras y 3 números? Entonces, aquí yo digo, bueno, ¿cuántas letras tiene el abecedario? Y entonces ahí ya entra el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el abecedario para empezar? Porque si es un abecedario en ruso, ya no son las mismas letras, ¿no? Pero, bueno, seguramente va a ser el abecedario español. Pero ahí también hay un conflicto, ¿no? Se añade la ñ o no se añade. Por lo general, yo creo que trae el número de letras que tiene el abecedario. Pero, entonces, en este ejercicio, como si se pueden repetir, ¿cuántas letras tiene el abecedario con la ñ? No me acuerdo. Creo que eran 27. O sea, siempre que hacemos ejercicios así, dicen que son 27. Bueno, supongamos que son 27. Yo la verdad no recuerdo. Entonces aquí tengo 27 opciones. ¿Cuántas opciones tengo aquí? 27. 27. Entonces ya aquí tengo 27 y 27, entonces al final me queda 27 a la 3, ¿no? Multiplicado por el número de opciones de las letras. Entonces, perdón, de los números. ¿Cuántos números
10 a la 3. 10 a la 3. Exacto. Entonces digamos que aquí, bueno, 10 a la 3, porque 10 por 10 por 10, y simplemente sería 27 a la 3 por 10 a la 3, pues digamos el número de placas de carro. Este es un ejercicio, chicos, que les aseguro que sí o sí les va a salir. Algo donde tengan que utilizar permutación, ya sea como en el ejemplo de los libros o como lo de las placas. Casi que siempre salen placas, u otro ejercicio que puede salir de pronto es que tienen en un almacén un código de barras, y entonces cuántas combinaciones de códigos de barras se pueden hacer, si de pronto el primer número tiene que ser siempre 1 o cosas así. Entonces ya uno como que va descartando, no sé, en un primer número tiene que ser siempre 1, me quedan tantos espacios, no pueden haber, puede que les pongan condiciones, ¿no? Como por ejemplo, no pueden haber, en este caso, por ejemplo, que se podían repetir los números, digamos que yo pude decir, no pueden haber dos números seguidos iguales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 6 6 no podía estar, ni 6 aquí con 6 acá no podía estar. Ahí entonces uno va de pronto sacando qué cosa, como las probabilidades, más o menos jugando con ese tipo de cosas. Pero básicamente es como permutación y saber de pronto analizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no se pudiese, si los números no pudiesen estar iguales, si yo aquí tomara tomara 10 números, pues ya yo sé que aquí, como no pueden ser iguales, voy a tener que tomar, ¿cuántos números? Pues voy a tener que tomar 9, porque si tomara 10, estaría incluyendo el evento de que el número que me salga acá también me podría salir acá, y no se puede. Y en su defecto también tendría que mirar cuando excluyo el evento donde estos dos se parecen, o cuando todos los tres son el mismo. Pero eso ya es como más pensar la profundidad. Yo creo que eso saldría tipo prueba saber pro, pero no descartaría que pues algún día pusieran un ejercicio así, que es un poco más completo. Entonces este último nos dice, si tengo una bolsa con 3 pelotas, una azul, una rosa y una amarilla, ¿cuántas veces es posible sacar la rosa? Entonces ya ahí digo, bueno, con repetición o sin repetición. Digamos que no se puede repetir. Entonces, si no se pudiese repetir, es decir, si no pudiese sacar la rosa más de una vez, ¿cuántas veces sería? 1/3. Exacto, solo puede sacarla una vez porque solo tengo una, ¿no? De 3 pelotas que tengo en total. O sea, esa como tal vendría siendo mi probabilidad, porque sería una pelota sobre el total de eventos, que sería 3. Y si fuera con repetición, ¿cuántas veces sería posible sacarla? Resulta que ahí, ¿un qué? Estaba pensando, no sé si es correcto, 1/3 por la cantidad de veces que, al número elevado a la cantidad de veces que no les estoy sacando. Un tercio. Déjame pensarlo. Pues si no he dicho la cantidad de veces, creo que te supiste dar cuenta a tiempo. Si yo la sacara, si yo dijera 5 veces, sería el n, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces la sacaría? Entonces ya te das cuenta que no es un tercio, ¿no? Porque ese 3 representa el número de pelotas. Pero en realidad el número de eventos vendría siendo ¿cuál? Digamos 5 veces, y en esas 5 veces tengo 3 opciones. Entonces ya no es como tal entre 3, sino que cuántas, digamos, contemos los eventos por separado. Bueno, cada una tiene un tercio, pero sería como sumando los eventos, no multiplicándolos. Tú dijiste Sí, yo dije elevado. elevado, ¿cierto? Sí, exacto. Pero no podría ser así.
Tendría que ser simplemente como sumando cada evento. Elevado, yo creo que sería de pronto otro tipo de regla. Pero no sé exactamente qué ejemplo podría pensar ahora. Déjame tratar de pensar. Bueno, mira, elevado pasaba con lo de las, por ejemplo, con lo de las monedas, porque eran las mismas monedas, ¿no? Entonces, pues te va a dar elevado porque ese evento sí o sí se va a repetir, simplemente que tú le añades o le quitas un elemento que al final de cuentas va a ser el mismo de lo que estamos hablando. Pero bueno, como son diferentes aquí, pues simplemente tienen que sumarse porque no estás de pronto hablando del mismo elemento. Y pues sí. Bueno, chicos, entonces espero que eso quede más o menos claro. Yo creo que lo máximo que les pueden preguntar a ustedes son cosas así bastante sencillas. Igual, no sé, se saben que con el tiempo las cifras se vuelven más sencillas. Espero que les toque algo súper más fácil. No sé, tipo los libros que, bueno, está bien. Igual, si les pusieran una carrandanga, ya ustedes pues digamos que con las reglas que les pongan en el ejercicio van descartando y bueno, así. Pero como tal, esto es lo más fácil de hacer permutación. Obviamente, miren que aquí también hay como una fórmula, pero al fin de cuentas esa fórmula no es tan usada. Sin embargo, sí la pueden usar si quieren. No la recomendaría porque pues se les puede olvidar, ¿no? De todas formas, para la combinación, que no es permutación, sino que es diferente, creo que sí se tiene que aprender la fórmula sí o sí. O podrían hacerlo también de otra forma, pero creo que es más enredada. Entonces vamos a hablar de las combinaciones ahora, que sería lo último de pronto que quisiera yo enfocarme. Como vimos, lo que estamos hablando de las permutaciones, ¿no? Es decir, variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado. Pero en las combinaciones lo que estamos haciendo son agrupaciones, o sea, como las agrupaciones posibles de m elementos en un grupo de n elementos, donde no entran todos los elementos, obviamente, porque la combinación, es decir, si yo digo cuántas veces posibles voy a ordenar un décimo, en un décimo, pues solamente puedo una. No sé si me hago entender. Como el orden no importa, es decir, no importa si yo tengo a Chelsea puesta en la primera fila del curso, si la tengo puesta de último, lo que importa en general es cómo voy a ordenar un décimo, pues si lo vuelvo a ordenar en el curso me va a quedar todo un décimo, no tiene sentido. Entonces, en cada grupo, en cada agrupación no van a entrar todos los elementos, no importa el orden que haya dentro del grupo, es decir, pueden estar desordenados dentro del grupo, que va a seguir siendo el mismo grupo, y además no se repiten los elementos. Porque, por ejemplo, Chelsea no puede decir que es del Junior y del Nacional al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? No sabemos si sea. Entonces, hay dos formas de escribirlo, ¿no? En términos de probabilidad es simplemente, pues, los eventos que ya hayamos como contado sobre el total de eventos o calculándolo de esta forma, que a mi parecer es mucho más sencilla, ¿no? Si vemos atrás, aquí teníamos n por n menos r, n factorial por n menos r factorial, y aquí lo único que le estamos agregando es un n factorial. Entonces, por ejemplo, los ejemplos aquí bastante sencillos. Si yo quiero calcular el número de combinaciones de 10 elementos tomados de 4 en 4, ¿qué me quiere decir? Que voy a tomar en n elementos grupos de 4. Entonces, ¿cuántos grupos posibles puedo hacer? Entonces, hay dos formas de hacer eso, ¿no? Simplemente es, pues si yo digo, en un grupo, si escojo primero, escojo 10 personas, ¿no? Si ya escogí una, como no se puede repetir, 9, lo que vimos anteriormente. Luego 8 y luego 7. Pero como voy a elegir 4 personas y no me importa el orden, entonces, en la primera posición de ese grupo, pueden haber 4 posibles opciones. En la segunda posición de ese grupo pueden haber 3 posibles opciones, en la tercera 2 posibles opciones y en la última una posible opción. ¿Por qué dividiendo? Porque como no me importa el orden en absoluto, pues yo obviamente necesito saber los grupos que estoy incluyendo donde estos están diferentes. Es decir,
Mi grupo de un décimo voy a formar grupos no sé, de a dos, pues, con Chelsea y Carlos, que fueron los primeros en llegar. Entonces, Chelsea y Carlos pueden ser Chelsea y Carlos o Carlos o Chelsea, pero como a mí no me importa en qué orden están, yo necesito quitar uno de esos dos eventos. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Ok. Ahorita estábamos viendo que nosotros teníamos, si íbamos a formar de pronto con tantas posibles opciones, en este caso son 10, ¿no? Íbamos a formar, no sé, una placa de 4 letras, por decirlo así. Entonces, digamos que esas placas no son letras, sino que, digamos que esas placas no son placas, sino asientos. Entonces, yo quiero hacer grupos de 4. Entonces, en el primer asiento puedo poner 10 personas porque van a ser 10 estudiantes aquí, ¿no? Ya en el segundo asiento solo puedo poner ¿cuántas? Pues puedo poner solo 9 porque esas 10 personas solo me quedan 9 personas porque una de ellas ya está en el primer asiento. En el tercero solo puedo poner 8 porque ya tengo 2, una en el primero y otra en el segundo. Y en el último solo puedo poner 7. Pero resulta que de las 4 que escogí, cada una se puede sentar en asientos diferentes. Entonces al final, ese número de posibles ubicaciones donde los 4 estudiantes se pueden sentar son estas. 4 por 3 por 2 por 1. Sería lo mismo de los asientos. Pero ¿qué pasa? Que a mí no me importa a mí no me importa los eventos donde ellos se sienten diferentes. Es decir, yo no les voy a poner tantas veces se sienten diferentes, tantas notas, porque a cada grupo le doy una nota. Lo mismo, si un grupo es de 4, no importa a quién cuente yo primero, ese grupo va a seguir siendo de 4. Entonces yo tengo que quitar los eventos, todos los eventos en los que están, digamos, los mismos 4 integrantes, pero en diferentes posiciones. Es por eso ocurre esta división. Es como decir, no sé, vamos a hacerlo con otro ejemplo más sencillo. A ver. Vamos a hacerlo con lo de las monedas porque creo que les queda más fácil a ustedes. Voy a crear 3 monedas, ¿cierto? Y necesito los posibles eventos donde me caiga cara y me caiga sello. Y me caiga cara, es decir, me caigan 2 caras y me caiga un sello. Listo. Entonces, en esos posibles eventos, si necesito que me caigan 2 caras y me caiga un sello, como son 3 opciones, la voy a escribir aquí, porque creo que lo puedo, vamos a rayarlo. Ahí se acabó, pero. Necesito los eventos donde tenga cara, 2 caras y un sello, pues 2 caras y un sello. Listo. Entonces, pues, si, digamos, empecemos con el sello, ¿no? Si aquí me cayó el sello, aquí me puede caer cara y aquí me puede caer cara. Si aquí me cae cara, aquí me puede caer sello cara y aquí me puede caer, pues dependiendo de lo que me caiga acá, sello cara. A ver, creo que este ejemplo no es muy visual. No, creo que este ejemplo no me va a servir. O sea, sí me sirve, pero es que es muy difícil mostrarlo con estos tableritos que no son para nada fáciles. ¿Cómo hacerlo? Esperen, voy a borrar esto. ¿Con qué otro ejemplo lo tengo? Vamos a hacerlo con gatos. Pero traten de escuchar atentamente lo que digo, pero es que no sé cómo lo pueda yo dibujar o escribir. Digamos que tengo 4 gatos en un centro de adopción y yo voy a escoger
2 gatos de esos. Uno se llama, bueno, uno se llama, no sé, pollo, cerdo, pata y cabro, por decirlo así, porque no se me ocurre más nada. Entonces, si yo quiero escoger 2 gatos, la probabilidad de que escoja 2 gatos, si hablamos de como lo hacíamos anteriormente, la probabilidad de que escoja mi primer gato van a ser ¿cuánto? 4 gatos posibles, ¿no? Y la segunda van a ser 3 gatos posibles. Pero resulta que de esas 12 posibles opciones, porque ya sabemos que 4 por 3 da 12, todas se repiten el doble. Es decir, yo estoy cogiendo un grupo donde me va a salir el pollo con la pata y otra opción de esa combinación me está saliendo la pata con el pollo. Solo que estoy escogiendo primero la pata y luego estoy escogiendo el pollo. ¿Sí? Pero a mí no me importa cuál escogí primero. Solo me importa el resultado final, cuántos tengo a la pata y al pollo. Entonces, como en ese evento se está, digamos, duplicando, porque el orden en lo que lo escogí es diferente, yo tengo que dividir entre ese número de posibilidades para que al final esté tomando en cuenta una sola. ¿Sí me hago entender ahora sí? Sí. Bueno, eso espero. Entonces, en el número, en este caso, ¿no? Que son 10 elementos, y hay que agruparlos en 4. Claro, yo estoy escogiendo acá, estoy viendo cuántas posibles opciones tengo, pero en todas estas posibles opciones estoy teniendo en cuenta cuando Chelsea se pone de primera, cuando Chelsea se pone de segunda, cuando Chelsea se pone de tercera, cuando Chelsea se pone de cuarta. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa es el número, o sea, como el resultado final de los grupos, el nombre de los integrantes. Entonces me aparece otras 3 veces más donde Chelsea está cambiando de posición, tengo que dividir entre el número total para que me cuente una sola vez. Entonces, pues el número total de posibles opciones de los movimientos de los, digamos, de las personas en cada grupo, o en este caso de los elementos en el orden de ellos, pues porque no me importa el orden. Si me importara el orden, entonces ahí sí no dividiría entre estos, porque cada dato sería diferente. Es decir, van a haber 4 grupos de 4 donde los integrantes serán los mismos, pero sí me importe quién va primero, quién va segundo, quién va tercero y quién va cuarto. En las combinaciones, en general, eso no importa, por lo tanto, tenemos que hacerlo así. Pero como esto es mucho enredo, ¿cierto? Entonces, por eso se busca hacerlo de esta forma más sencilla, que simplemente una fórmula que nos dice, bueno, yo tengo 10 elementos, voy a tomar 4, entonces ya yo simplemente realizo esto, todos sabemos que es un factorial, lo expreso en términos de factorial, simplifico lo más que pueda, y eso me da esto, que es bastante más sencillo. Y pues ya no tendríamos de pronto que razonar si tengo que hacer esto o si no. Al final nos tiene que dar lo mismo, obviamente. Y cada quien está en su derecho, ¿no? De elegir la opción que le parezca más conveniente. Aunque bueno, aprenderse esta fórmula no es tan difícil si pues uno se da cuenta, porque simplemente es como el número total acá y aquí pues el número, digamos, del grupo y la resta entre esos dos y listo. Todo factorial, eso sí. Y pues ya en este ejemplo, en el último ejemplo de acá tenemos 35 alumnos y se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. Entonces, ¿cuántos comités diferentes se pueden formar? Como no me interesa el orden de esos 3 alumnos, yo digo, bueno, en el primer caso, primero puedo sacar 35 posibles opciones, ¿no? Luego otra vez 34 porque ya hay uno que ya está en el comité y luego 33 porque ya hay 2 que están en el comité. Pero estoy repitiendo en ese caso las combinaciones o digamos los eventos donde elijo primero a Carlos, luego a Luis y luego a Sebastián, o donde tengo primero a Luis, luego a Carlos y luego a Sebastián, o donde primero a Sebastián, luego a Carlos y a Luis, y etc. Entonces tengo que también dividirlo entre el posible número de opciones donde ellos pueden como intercalarse, donde me puede salir uno primero y luego el otro.
y ya me da el resultado. O simplemente realizo mi formulita, que es bastante más sencilla, y entonces también me tendría que dar el mismo resultado. Súper importante, esto se ve en la universidad incluso, lo refuerzan muchísimo más, pero no puedo descartar que salga en las cifras porque siempre es como algo básico. Digamos, estos ejercicios sencillos. En la universidad ustedes ven de pronto un montón de mezclas más, o sea, un revoltijo entre todos estos. Que también son sencillos, pero bueno, no tanto como esto. No sé si queda claro, si tienen alguna duda, si sienten que algún tema no lo tienen de pronto reforzado. Porque bueno, eso es todo lo que les traje por hoy. Ustedes están haciendo Simulacro. simulacros, ¿ah? Sí. ¿Y cómo les ha ido? Hasta ahora en general creo que bien. Perfecto. ¿Y en matemáticas? Bien, bien. Ah, pues eso no suena tanto entusiasmo. Pero sí, chicos, o sea, lo importante, bueno, siempre diré que lo importante es leer bien la pregunta. Incluso en matemática las preguntas son cliché. E incluso hay cosas hay, digamos que partes de los ejercicios que uno hace por, digamos, pues por no ver de pronto muy bien las respuestas o cosas así. Por ejemplo, que tengas un ejercicio donde tengas 4 respuestas y cada una, 3 de ellas empiecen con un número 3 y la otra con el 2 y tú estés dividiendo y vas a seguir dividiendo todo. Aunque bueno, por seguridad yo entiendo que uno lo haría, ¿no? Pero si ya te dio entre 2 y sigues dividiendo, pues te va a dar esa única opción, ¿no? Si lo hiciste bien. Cosas que de pronto quitan tiempo. Yo creería que a ustedes no les va a faltar tiempo en las cifras. Creo que en las cifras la verdad no conozco a la primera persona que le haya faltado tiempo del colegio. Creo que más que todo es por sociales, porque sociales es muy rápido. Eso no implica que le vaya bien a uno, la vaya mal en sociales, pues simplemente, no sé. Y bueno, chicos, si no tienen preguntas, eso sería todo por hoy. Yo espero que les vaya súper bien. Nos quedan 2 sábados. El otro sábado, si no estoy mal, hablamos más de aritmética, pues lo que sale en las cifras, y ya luego el último día, como tal, un simulacro bien cortico de matemáticas. Un revoltijo de todo lo que hemos visto. Nos vemos el otro martes, chicos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Luego,